La conexión por Zoom y es para hablar justamente del dólar y de la economía. Lo tenemos a nuestro amigo ya de la casa, José Simonella, del otro lado. Buen día, José, gracias por atendernos. Bienvenido a la mañana del C. Buenos días a ustedes, muchas gracias por el llamado, un gusto. Bueno, se disparó el dólar, ¿se esperaba? Bueno, el dólar venía atrasado en términos de lo que había aumentado la inflación. El tema es qué dólar toma uno de partida, ¿no? Si uno toma el dólar de 195, que era un dólar de estrés allá por octubre del año pasado, el dólar había disminuido su valor en términos de peso hasta abril. Y a partir de abril comienza a rebotar con fuerza, alrededor de 5 o 6% por mes, ¿no? Ganándole así a la inflación. Así que el dólar blue, del cual estamos hablando, que es un dólar informal y que es un mercado muy chico, pero que tiene un alto impacto en las expectativas de la gente, viene desde abril hasta julio, hasta hoy, ganándole por varios cuerpos a la inflación, recuperando lo que se había trazado frente, los primeros meses del año. Así que ese dólar hoy no se esperaba que reaccionara tan fuerte. No obstante, fue la consecuencia de una medida tomada por el gobierno, por el Banco Central y por la Comisión Nacional de Valores, el sábado no pasado, sino el anterior, una medida tomada un día sábado que despertó la suspicacia de todo el mundo diciendo, che, si están tomando una medida el día sábado y no pueden esperar el lunes porque la situación está un poco más complicada de lo que parece. ¿De qué medida hablamos puntualmente, José? ¿Cómo? ¿Qué medida puntualmente es la que se tomó el sábado? La medida es cuando la Comisión Nacional de Valores impide comprar más de 100.000 valores nominales de títulos en el mercado, formal, en el piso, para hacer lo que se llama contado con liqui, que es la operación legal, transparente, que puede realizar una persona o una empresa para comprar dólares y enviarlos al exterior. Lo que hace ahí el Banco Central es no prohíbe esta operatoria, pero sí le pone tope a lo que se tiene que hacer por piso, que es la cotización que todos vemos que en el contado con liqui, que la última semana la ves relativamente tranquila, alrededor de 170 pesos, pero no es ese el valor al que se está operando ese dólar, sino que te permite el Banco Central hacer una negociación bilateral entre dos partes, que no queda marcado el precio en el piso, que se llama CENEVI, y ese dólar ya está a 179,50. Pero ni ustedes los periodistas ni los analistas lo podemos ver porque eso es una negociación entre partes. Es una operatoria legal, se puede seguir haciendo, pero el resto de la sociedad no lo ve y por ende no impacta las expectativas. No obstante, quienes están en el mundo financiero saben a cuándo se está cotizando y eso implica obviamente presión sobre el resto de los tipos de cambio. José, ¿el nivel de reservas del Banco Central ya es preocupante? ¿Cómo está? No, el nivel del Banco Central está bueno. Por primera vez en 11 meses volvió a superar los 43.000 millones de dólares. Esto es como consecuencia del extraordinario precio que lograron las commodities, o sea, la soja, el maíz, y por ende, con ese precio internacional tan elevado que se logró, los productores liquidaron, más allá de que el tipo de cambio que ellos reciben es muy bajo, es de 96 pesos, que es el dólar oficial, menos las retenciones que le hacen, 64. Pero el precio extraordinario de la soja, casi duplicando, ha hecho que se haya liquidado muchísimo y eso le ha permitido al Banco Central durante todos los meses de este año comprar dólares. Es más, este mes, que es un mes que normalmente es de baja ya en las exportaciones de grano, lleva comprado 1.000 millones, ¿no? ¿Y por qué tanta preocupación entonces en torno al dólar? ¿Por el segundo semestre? ¿Cómo? ¿Es por el segundo semestre que se teme? Claro, el segundo semestre es un mes donde disminuye la oferta de dólares y aumenta la demanda de dólares, pero acá hay dos hechos fundamentales que impactan en la gente, en los ahorristas, en los inversores. Uno es la inflación que no se detiene, una inflación muy alta seguimos teniendo, la reducción del último mes es imperceptible prácticamente, y esa inflación hace que ese dólar oficial se venga atrasando. Porque ese dólar de 96 que decimos incrementa, en lugar de el 5 o el 7%, como lo viene haciendo mes a mes el dólar blue,
lo viene haciendo en el 1%. Entonces eso va generando un retraso y que todo el mundo calcula, o muchos calculan, no entienden que después de las elecciones se va a reacomodar ese tipo de cambio. Eso por un lado. Es decir, la emisión que se está produciendo como consecuencia de financiar el gasto público por otro, un gasto público que siempre en procesos electorales se incrementa, va a hacer que esas presiones inflacionarias no decaigan en lo que queda del semestre. Así que hay una expectativa por el lado de la inflación. Y por el otro lado, viene un proceso electoral. Y siempre los procesos electorales en Argentina son momentos de incertidumbre. Y los argentinos, lo hemos dicho varias veces en el programa de ustedes, los argentinos frente a la incertidumbre se resguardan en el dólar. Entonces, el solo hecho del hecho electoral genera un aumento en la demanda de dólar. Claro, José. Bueno, el foco está puesto en las elecciones, decíamos. El dólar está planchado porque se vienen las elecciones y después se dispara. Recién mencionabas que el valor del dólar está atrasado. ¿Cuánto debería estar el dólar actualmente y cuál es por ahí la proyección para después de las elecciones? Digamos, el valor del dólar a 96, hablemos del de 96, que es el dólar oficial, el que reciben los importadores, los exportadores, perdón, y al que los importadores logran traer la mercadería cuando son autorizados, ese dólar se viene atrasando. Si uno lo toma como en una serie histórica, no está atrasado respecto de estamos en valores allá como del 2010, 2011, digamos, no está muy atrasado en ese término, estuvo más abajo, pero se viene atrasando mes a mes. Por esto que te decía, porque solamente crece el 1% y los costos a las empresas, a los exportadores, le crecen arriba del 3%, que la inflación es eso. Claro. Entonces ahí se viene atrasando. Y por otro lado, se viene atrasando respecto al resto de los dólares, tanto el dólar que se compra en la bolsa, digamos que es un dólar legal, repetimos, y como el dólar ilegal, que es el dólar blue, que es un mercado chiquito, pero que fija muchas expectativas. Entonces, se viene generando, aumentando lo que se llama la brecha entre ese dólar y el dólar marginal o el dólar de bolsa. Y esa brecha lo que hace, que hoy está casi en el 90%, lo que hace es desalentar a que los exportadores liquiden y alienta a que los importadores compren, porque en algún momento esa brecha se tiene que achicar. Claro. No se puede mantener una brecha durante tanto tiempo abierta. Entonces eso conspira contra las reservas. Todo esto la gente lo sabe porque ya lo hemos experimentado durante años. Entonces, cuando saben que la brecha está en 90, dicen en algún momento la brecha se va a achicar. Y no creo que se achique porque el valor del blue o el valor del cotado con liqui baje, sino que va a ser porque en algún momento, y probablemente después de las elecciones, acomoden el tipo de cambio oficial ese de 96. Hay un tema en el medio también que me parece importante, José, es que el gobierno volvió a comprar mucha energía, está comprando mucho gas afuera y para esto necesita también sacar dólares de la caja para pagarlo, ¿no? Es importante en lo que va a ser una pérdida de reservas a futuro. Claramente, el saldo comercial de nuestra balanza comercial, que en este primer semestre del año siempre es muy importante por lo que decíamos recién, por las exportaciones de grano, en el segundo semestre cede por una cuestión estacional, pero además comienza a aparecer esto que vos planteás. Hay una mayor cantidad de incentivos para, por un lado, importar, porque el dólar está barato, digamos, en términos relativos, y entonces hablamos siempre del dólar de 96, y entonces los importadores adelantan importaciones para estoquearse, siempre y cuando el gobierno se lo permita, y por otro lado comienzan a aparecer gastos como consecuencia del subsidio de tasa, de tarifa, donde la gente deja de cuidar el gas y lo malgasta, y desde ese punto de vista el Estado le cuesta un esfuerzo muy grande porque ya con la producción local no alcanza, y volvieron esos barcos que habían estado en la última fase del gobierno de Cristina, que después se habían ido, ahora están volviendo los barcos gasificadores para vendernos gas, y esos barcos, primero que nos cuesta carísimo el gas, y segundo que hay una salida de divisa, como muy bien decimos, claro, que lo cual conspira contra el saldo de balanza comercial que tanta falta nos hace los dólares para honrar la deuda que tenemos.
Bien, buenísimo, José. Bueno, es sumamente claro todo esto para, digamos, aquellos que exportan, que importan, pero para la persona que nos está viendo, el ahorrista asalariado que tiene el dólar blue como forma de ahorro, sigue siendo, más allá de este aumento que ha tenido, sigue siendo la moneda en la cual podemos resguardar nuestros ahorros, la que podemos optar, o hay alguna otra alternativa para que no se nos siga devaluando el peso que, bueno, uno gana mes a mes. Para los ahorros en peso hay dos alternativas para evitar que la inflación los erosione. Por un lado, si querés quedarte en peso, tenés los plazos fijos UVA, donde el capital que vos pones en el plazo fijo se actualiza por inflación. Y donde el interés que te dan parece bajo, que es el 1%, pero es el 1% sobre inflación, lo cual es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el otro plazo fijo, el tradicional, el que está al 37%, parece que la tasa es muy alta, pero cuando lo comparas con la inflación anual, que es del 50%, vos cuando tuviste ese plazo fijo un año, perdiste el 13% de posibilidad de compra. Así que para la alternativa de ahorrar en pesos, el plazo fijo UVA o los títulos públicos ajustados por SER, para que es un poquito más sofisticado, parecen ser una de las pocas alternativas que hay. Luego, salvo que quieras entrar ya a un mercado más sofisticado como acciones. Sí, hay que ir a pedirle por favor al banco el tema del plazo fijo UVA, porque no lo promocionan, no lo ofrecen, no lo tienen bien ahí escondido. Por eso está bueno que lo diga un economista, que la gente se informe, que vaya a su banco y que lo solicite como una forma de ahorro en pesos. Ahora la pregunta, ya diría de cierre, te hemos tirado con todas las preguntas habidas y por haber. ¿Qué significa la preocupación de Estados Unidos cuando habla de intervencionismo? ¿En qué nos afecta que Estados Unidos salga a hablar de las finanzas argentinas? Nos afecta mucho. Primero porque para que Estados Unidos salga a manifestarlo, todo el mundo inversor, empresario, financiero ya lo sabe, ya lo conoce y ya lo dijo. Es decir, cuando Estados Unidos lo transparenta como lo transparentó, en realidad es una advertencia para nosotros. Es decir, muchachos, si ustedes siguen cambiando las condiciones permanentemente como lo hacen, si ustedes siguen impidiendo el libre movimiento de capitales que nos permite, yo digo, una cosa es proteger el dólar transitoriamente porque no tenés reserva, como puede ser el cepo, y otra cosa es ya impedir que las empresas libremente, entre privados, puedan transferir el dólar porque no querés que se muestre el dólar, el valor del dólar. Entonces, digo, todo esto lo que hace es desalentar las inversiones. Y cuando hablamos de desalentar inversiones, lo que hablamos es de inversiones reales, de inversiones de enterrar capital para generar trabajo. Claro. Lo que estamos impidiendo es que se genere trabajo formal y de calidad en Argentina, con lo cual no podemos sacar a la inmensa cantidad de gente que tenemos bajo la línea de pobreza, porque hay que reconocer que los subsidios, que son un paliativo, no son la solución para sacar a la gente de la pobreza. Para sacar a la gente de la pobreza hay que conseguir trabajo, y el trabajo se logra con inversión, tanto inversión local como inversión extranjera. Y esto que dice Estados Unidos es, ustedes no tienen condiciones para que se invierta. Pero eso, lamentablemente, y con esto te cierro la idea, no solamente lo saben afuera, lo saben adentro, y los propios argentinos no invertimos en Argentina. Muchas pymes cordobesas están yendo a invertir a Paraguay, donde las condiciones son más amigables para la inversión. José, como siempre, muchísimas gracias por tirarnos un manto de información en temas complejos a veces de entender. Que tengas un gran día. Igualmente para ustedes, que tengan muy buen día todos.